Hoy va a ser el último mensaje de esta serie que se tituló Enséñanos a orar. Se me hizo muy apropiado cerrar con este mensaje que se titula La voz en la aflicción. La voz en la aflicción. ¿Y hacia dónde oriento esta enseñanza? Bueno, hacia cómo debemos orar en medio de los problemas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud de oración ante situaciones de aflicción? Ya hemos visto algunos mensajes que nos han orientado acerca de la importancia de orar, de cómo orar, cuándo orar. Y todo este ciclo de enseñanzas que hemos escuchado nos ha llevado a entender que el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la Escritura, inevitablemente nos va a conducir a una vida de oración. Alguien que no tenga amor por la palabra de Dios, obviamente no tendrá devoción para la oración. Es el resultado. Ya hemos dicho que el camino más eficaz hacia la oración es el dejarse guiar por la palabra de Dios, por la verdad de Dios. Y que la oración eficaz se obtiene tomando por base la orientación bíblica. No mis emociones, no mis sentimientos, sino la orientación bíblica es lo que cimentará y fundamentará tu oración de manera eficaz, correcta, de manera apropiada. De este modo, no vamos a caer en nuestro propio vacío espiritual. Orar no significa otra cosa que estar dispuestos a apropiarnos de la palabra de Dios. Nos apropiamos de la palabra dentro de nuestros problemas, dentro de nuestras situaciones, de nuestras emociones, de nuestras decisiones, de nuestros pecados, de nuestras tentaciones. Nos apropiamos de la palabra de Dios en cada circunstancia, en cada situación que estemos experimentando. ¿Qué sucede cuando estamos pasando, por ejemplo, un tiempo donde las circunstancias nos invitan a quejarnos? Bueno, convertimos esa inconformidad en oración. Convertimos esa necesidad no en queja, sino en oración a Dios. Y así nos presentamos ante Dios. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y la respuesta que da Santiago es, haga oración. Otra versión dice, ¿está alguno entre ustedes sufriendo? Pues invítelo a que ore, dice Santiago. Oren. Esta palabra afligido que encontramos en este versículo de Santiago, en el griego, esta palabra indica una pesadez de corazón que es provocada por la decepción, la desilusión, el fracaso o aún el mismo pecado puede producir esa aflicción en el espíritu. Y si esa aflicción no se atiende, puede conducir a una depresión, al no ser aliviado ese mal sentimiento. Esta palabra tiene múltiples significados en el griego. Por ejemplo, se utiliza para hablar sobre alguien que ha sido afectado, aquejado, molestado, apenado, alguien que se siente conmovido. Hace referencia también a un hombre doliente, que está dolorido, desconsolado, contristado, angustiado, abrumado. Hace alusión también a la mortificación, a la tristeza, al abatimiento, a la tribulación, a la opresión y al martirio. Es una aflicción, lo que describe esta palabra es una aflicción que puede partir tus emociones, que puede partir tu alma, que puede quebrantarte hasta un punto de perder las fuerzas, de perder el ánimo. Y esto es lo que indica esta palabra. Por eso Santiago está diciendo, si alguno está experimentando un tiempo de aflicción que le ha partido el alma, el corazón, haga oración. Pregunto, ¿cuándo es más fácil orar a Dios? ¿Cuando las cosas van bien
o cuando las cosas van mal? Escuche lo que pregunte. ¿Cuándo es más fácil orar a Dios? ¿Cuando las cosas van bien o cuando van mal? Bueno, algunos van a decir y defender la postura de que es más fácil cuando las cosas van bien. Y el argumento es el siguiente, que algunos podrían presentar. Porque al no tener problemas, es más fácil dedicarnos tiempo para Dios, ya que no hay tantas preocupaciones, ya que podemos plácidamente centrarnos más en Dios, sin distracciones. En cambio, otros van a defender la postura de que es más sencillo orar a Dios cuando las cosas van mal, porque los problemas te ayudan a aferrarte a Dios, y como no puedes dar solución a tu problema, te verás empujado a buscar a Dios. Miren, ambas situaciones son ciertas, tienen cierta verdad, pero personalmente creo que ninguna de las dos situaciones nos ayuda a buscar a Dios cuando no hay un corazón humilde, cuando no hay un corazón dependiente de Dios. Los problemas hacen, si tú no orientas correctamente tu corazón, los problemas van a hacer que tú termines inconforme con Dios. ¿Cuántos no se han enfadado con Dios? ¿Cuántos no le han echado en cara las cosas a Dios que nos pasan? A lo mejor no lo expresamos por palabra, pero sí en el pensamiento, sí está esa inconformidad, esa pequeña raíz en el corazón de ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí? Y ahí estamos, no lo expresamos abiertamente, pero íntimamente está dándonos vueltas. Y cuando las cosas van bien, eso puede, fíjense, el peligro de cuando las cosas van bien, eso nos puede crear una sensación de autosuficiencia que nos puede hacer creer que no necesitamos a Dios. Estamos bien, decimos, estoy bien, he resuelto mis problemas con mi astucia, ¿verdad? Con mi talento, con mi capacidad, con mi carácter. Entonces lo importante aquí es evaluar cuál es la actitud con la que nos presentamos a Dios. Dios sabe esto. Y Dios más que nadie conoce nuestra condición, conoce nuestra debilidad, conoce nuestra realidad. Y sobre esto fue que inspiró a Santiago a escribir precisamente esos versículos. Santiago 5, 13 al 16. ¿Alguno está sufriendo entre ustedes? Que haga oración. Y luego dice, ¿alguno está alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Dice que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, dice, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice el verso 16, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo es que cada uno tenemos diferentes situaciones. Algunos están bien ahorita. Así es el panorama que presenta Santiago. Algunos están bien, pero hay otros que están afligidos. El que está afligido, que ore. El que está alegre, que agradezca a Dios y cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que sea humilde para que vengan y oren por él. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo Santiago, que estemos como estemos, no debemos dejar de orar, no debemos dejar de buscar a Dios. La tribulación o la aflicción y la oración están íntimamente relacionadas. De hecho, la oración es de gran valor en los tiempos de aflicción, porque nos da fuerza, nos brinda consuelo, paciencia, esperanza. Muchas veces estar afligidos conduce a los hombres a Dios en oración, a levantar una súplica, levantar un clamor. Y Santiago nos dice que la oración es la voz del hombre que se halla en aflicción. Es la voz
que está clamando, ¿verdad? Que está suplicando, que está orando al Creador en tiempo de aflicción. ¿Está alguno afligido? No deje de orar, no deje de llamar a Dios, no deje de buscar a Dios. Y hablando sobre la aflicción, lamentablemente muchos, y hablo sobre el contexto cristiano, muchos han desarrollado una visión equivocada de la vida, que solo se muestra a través de la ignorancia sobre el resultado del pecado que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que viven esperando no sufrir, esperando no ser afligidos, esperando no fracasar. Y asumimos que por ser cristianos tenemos el derecho de no sufrir. Tenemos el derecho de ser inmunes a la aflicción. Y nos sentimos con el derecho de vivir una vida de placer y de bienestar y de prosperidad y de abundancia, pensando que por nuestra fe el mundo será mejor de lo que es. Pero no es así. El ser humano rechaza la idea del sufrimiento. Pero la Biblia dice que el dolor seguirá aumentando. Rechazamos a nuestros gobernantes por corruptos, por injustos y perversos. ¿Pero qué cree? Dios los va a seguir levantando para traer juicio sobre los hombres. Rechazamos el homosexualismo, la pedofilia y toda clase de inmoralidad. Y con todo derecho. Sin embargo, la maldad seguirá aumentando hasta que la ira de Dios se revele desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Colosenses 3:6. ¿A cuántos les gusta lo que está sucediendo en el mundo? Yo creo que a ninguno. No estamos complacidos, no estamos contentos. No nos sentimos plenos en ese sentido. No nos gusta lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? No nos va a gustar lo que va a suceder en el mundo más adelante. Será peor de lo que es hoy. Y no porque intente ser alguien fatalista, sino la misma maldad en el corazón del hombre va marcando ese crecimiento de iniquidad y de maldad. Debemos saber que el mundo no mejorará en ese sentido. Filipenses 2:15 nos dice que vivimos en una generación maligna y perversa. Jesús mismo dijo, tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Esta no es una descripción apta para lo que desearíamos que fuera el mundo. Toda generación ha tenido a través de la historia, toda generación ha tenido una manifestación de lo malo y perverso que es el corazón humano. Y estamos viéndolo en nuestra generación. Tenemos la responsabilidad en esta generación maligna y perversa de actuar como hijos de Dios y brillar como luminares en este mundo. No porque seamos buenos cristianos significa que el mundo cambiará y que llegará a la paz inmediatamente que tanto muchos desean. En el mundo en el que estamos viviendo, es un mundo en el cual es fácil decepcionarnos. Especialmente si usted se preocupa por la justicia, por la integridad y la verdad. Usted se va a decepcionar de cómo el mundo rechaza esa justicia, de cómo el mundo se mofa de la integridad, de cómo el mundo busca desacreditar la verdad. Sin embargo, los hombres que no tienen aprecio por la verdad están inmersos en el pecado desde todas las vertientes. Y no de manera discreta, sino lo estamos viendo actualmente, sino ya impúdicamente, de una forma pública, sin vergüenza. Y vemos lo que es el mundo hoy y en qué se está convirtiendo el mundo. Es indescriptible lo que podemos ver hacia donde observemos, hacia donde dirijamos la mirada. Hay promotores de iniquidad por todos lados.
Y esa impiedad ha tomado autoridad sobre el poder político, social, religioso, económico. Esa es la realidad de este mundo. Y ahora tenemos un mundo que está creciendo en perversidad y por obvias razones tememos por el futuro de nuestros hijos en un mundo donde la impiedad está tomando el control. Una impiedad que está gobernando y está decretando quitar los estereotipos de género, ni varón ni mujer. A eso se le llama una disforia de género. Y son las perversiones que se están levantando. Pero, ¿qué dice la Biblia? Sabemos que la persecución no va a disminuir. Sabemos que la aflicción no va a reducirse. Sabemos que la enfermedad no tendrá una cura para todo. Sabemos que la persecución se va a incrementar contra la verdad. Y por obvias razones eso traerá aflicción para los que aman la justicia, integridad y verdad. En este sentido, los cristianos. Y nuestra generación encontrará su fuente de placer en la iniquidad y en la dureza en contra de la verdad de Dios. Y sobre esto es que se levantará ese sufrimiento, esa tribulación, esa aflicción contra los que aman la verdad de Dios. La Biblia dice que en los últimos tiempos habrá ilegalidad e irritabilidad a la verdad de Dios. Hoy hay una creciente anarquía y un esfuerzo por crear más anarquía, eliminando restricciones, anulando leyes, gobernantes que promueven una ausencia total de autoridad para poner orden, supuestamente. Y ¿saben? Este es un mundo que aún no ha llegado al clímax de un caos absoluto. Hoy actualmente tenemos armas nucleares que podrían destruir a 1/3 de la población. Tenemos un sistema de tecnología tan avanzado que literalmente podría eliminar gran parte de la existencia humana. Tenemos microorganismos que pueden ser usados como armas biológicas para causar pestes, eliminando una parte considerable de los seres vivos en el mundo. Entonces, ante esto, el cristiano del mundo, ¿qué debe esperar? Aflicción. Pero Jesús nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, confíen en mí, yo estaré con ustedes. El cristiano que no espera aflicción se va a llevar una decepcionante sorpresa cuando se vea en una situación de sufrimiento, ya que ningún hombre está exento de ella. Aún el mejor de los cristianos sufrirá y enfrentará la aflicción en este mundo. Recordemos a Job, un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre inocente. Todo lo que él padeció en Job 14:1 y verso 2 dice, vean las palabras de Job, dice, qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos, desapareceremos como una sombra pasajera. Es la descripción que Job da. No hay excepción con respecto a la aflicción. No hay excepción de edad, de clima, de país, de cultura, ricos o pobres, sanos o enfermos, sabios o necios. Todos participamos de esta herencia triste y penosa que resultó de la caída del hombre aquí en esta tierra. Por eso Pablo sobre esto en 1 Corintios 10:13 nos dice que no nos ha sobrevenido ningún tipo de prueba, de tentación o aflicción que no sea humana, pero fiel es Dios, dice. Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados, ser probados o ser afligidos
más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, con la aflicción, la salida para que podamos soportar. El texto no dice que quedaremos exentos de toda tentación, de prueba o aflicción, no. Lo que está diciendo es que Dios es fiel y que no va a permitir que seamos afligidos más allá de lo que no podamos resistir. Esta expresión más allá de lo que podamos resistir hace referencia a una situación en la cual terminemos negando y despreciando a Dios. Podríamos contextualizarlo en ese sentido. Es decir, que el cristiano será afligido, pero no a un punto en el que maldiga a Dios. No a ese punto. Job nunca lo hizo. Él pudo resistir. Y juntamente con esa prueba y esa aflicción, vemos cómo también se le dio la fuerza para poder soportar. El día de aflicción amanece y va a llegar tarde o temprano en la vida de todos, de todos. Y ahora sí que eso es como una escuela de adversidades, donde hay una variedad de problemas. No hay dos personas que tengan los mismos problemas en circunstancias semejantes. Tampoco Dios trata a todos sus hijos de una forma idéntica. Dios no repite sus metodologías. Igual que los problemas de cada uno son únicos y son los que cada uno es capaz de soportar. De la misma forma, Dios está ahí para fortalecernos, para ayudarnos, para darnos esa salida. ¿Y qué tenemos que hacer en estas situaciones? Orar a Dios. Aquí está el elemento crucial e importante, orar a Dios y entender que es Dios quien tiene control de todas las cosas. ¿Cuántos creen esto? Es Dios quien tiene control. Si tú has llegado a un punto en dudar sobre el control que Dios pudiera tener sobre lo que ocurre en tu vida, entonces tú vas a llegar a un punto de incredulidad, de desconfianza, renegarás, vas a mostrarte inconforme. Toda aflicción y prueba, toda tribulación se halla bajo el control del Dios omnipotente. Toda prueba, toda aflicción sirve a los propósitos de Dios, a menos que el hombre termine malográndolos. Es decir, que termine actuando en inconformidad y en contraposición a su Creador. La mano poderosa de Dios se encuentra en toda tribulación, en toda aflicción que está afectando nuestras vidas. Es algo que debemos entender, algo que debemos tener presente. Ahora, esto no significa que Dios da órdenes arbitrarias para hacer algo desagradable en nuestra experiencia cristiana, no. Ni tampoco significa que Él sea responsable de todo el dolor y la aflicción que está asolando la tierra. Ya lo hemos visto, toda aflicción, tribulación y sufrimiento es causa y consecuencia del pecado en el mundo. Pero no hay aflicción que pueda presentarse en este mundo, sea a un cristiano o sea a un incrédulo, que no tenga la concesión divina o que no sea permitida. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr un propósito para edificación de nuestras vidas. ¿De qué manera? Eso solamente es algo que le compete a Dios al ser omnisciente. ¿De qué manera una enfermedad va a contribuir para bendición en tu vida? No lo sabemos. Nosotros no lo sabemos. Nuestro pensamiento es muy limitado. Pero Dios es la mente infinita. Él es el soberano sobre toda la creación. Y lo que sí nos toca a nosotros hacer es saber, entender por la fe que todas las cosas están bajo el control divino. Esto es, la tribulación, tus problemas, tu aflicción no está encima de Dios y de su control. No es algo que ha superado a Dios, sea cual sea su origen o donde aparezca. Dios sabe lo que es. Él sabe la naturaleza y la fuente de tu aflicción. Y Él puede utilizarla para sus propósitos con miras a conseguir el mayor beneficio para nuestras vidas. Esta es la explicación que encontramos en Romanos, que tantas veces ya hemos escuchado, que hemos leído, pero que tiene una profundidad teológica que pocas veces podemos comprender.
Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas obran conjuntamente para bien a los que aman a Dios. Incluso, escuche, los males desencadenados por las fuerzas de la naturaleza fueron en muchos momentos, esos males de la naturaleza fueron en muchos momentos servidores de Dios y ejecutaron su voluntad y sus designios, como en el caso del diluvio, podríamos mencionar este ejemplo. Y se cumplió el designio y la voluntad de Dios para traer juicio, para castigar, pero también para preservar a los justos de una generación perversa y maligna. De esta forma, la aflicción es una parte, escuche esto por favor, la aflicción es una parte disciplinaria del gobierno de Dios. Pertenece a lo que las Escrituras llaman disciplina. Hebreos 12, versículos 6 al 8, dice lo siguiente: porque el Señor al que ama, ¿qué? ¿Cómo? Al que ama, disciplina. ¿Cómo es la disciplina de un padre a un hijo? No es, te cuento hasta 3. Y 1, 2. ¿Lo vas a hacer? ¿Sí o no? Ya, lo dejas en paz un rato. No, así no es la disciplina de Dios. Disciplina es un término que en el griego significa castigo o aflicción. Ese es el sentido de esta palabra disciplina. Y entendemos claramente el concepto de esa disciplina. En el presente es un tiempo de aflicción, ¿cierto? No es motivo de gozo. No trae contentamiento. Al contrario, pudiera generar ciertos cuestionamientos. Y el autor de Hebreos está diciendo que el amor de Dios hacia sus hijos se manifiesta a través también de su disciplina, de su castigo, de su aflicción, de la aflicción que Él permite. Y luego añade otra palabra todavía más fuerte. Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios esta expresión, si soportáis la disciplina, ¿sabe a qué hace referencia? Si respondes adecuadamente en el tiempo de aflicción, a eso se refiere. Es como cuando tú disciplinas a un hijo para corregir un mal en él, y él, en lugar de doblegarse y de reconocer su error o su desobediencia, ¿qué hace? Te encara y te cuestiona, ¿verdad? Y se irrita aún más. Esa es la actitud que dice, si soportas la disciplina, es decir, si te muestras dócil, humilde, receptivo y reconoces que necesitas el ser corregido por Dios. ¿Qué dice? Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? ¿Saben qué hijo es aquel al que su padre no disciplina? Un hijo que no se ama. Ese es el hijo que no se disciplina. Dice, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Dice, pero si se nos deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces somos bastardos y no hijos. Alguien le preguntaron en una ocasión, ¿por qué miraba por encima de una pared? Y él respondió, porque no puedo ver a través de ella. Mire, cuando los cristianos no pueden ver a través del muro de la aflicción, del dolor y de la enfermedad, solo necesitan mirar por encima de esa pared a la cara de un amoroso Padre Celestial. Recuerde que la motivación de la disciplina
no es el odio, ni la amargura, ni el resentimiento. La motivación de la disciplina es el amor. ¿Usted por qué disciplina a sus hijos? Para corregirlos de sus males, para corregirlo de su desobediencia, para corregir su egoísmo, para corregir muchas cosas que están mal en él, que si nosotros las permitimos, van a encaminarlo a ser un criminal, un violador, un ladrón. Ahí es donde corregimos, porque lo amamos. Y un hijo indisciplinado es un hijo que no es amado. Y un hijo no amado será infeliz. Y aquí el autor de Hebreos utiliza la palabra, dice, azotar, y azota todo aquel que recibe por hijo. Esta palabra azotar es una palabra explícitamente que se refiere a flagelar con un látigo, lo cual era una práctica judía muy común y efectiva. Esta palabra en el griego hace referencia a una paliza severa y dolorosa. Hoy muchos padres disciplinan a los hijos y los hijos se ríen. Dale más fuerte. ¿Es todo? Préstamela a mí. Y en el griego esta palabra azotar hace referencia a eso. Algo que causa en el momento dolor. ¿De qué manera quebrantamos la voluntad necia? A través de la disciplina, a través de la vara. Y era necesaria porque llegó un punto en el que el diálogo, en que esas conversaciones para hacer reflexionar no surtieron efecto, era ya tan grande la necedad que se tuvo que recurrir a la disciplina. Si, por ejemplo, el primer paso de un padre hacia un hijo es hablar con él, ¿no? Llevarlo a un punto de reflexión, de diálogo sobre sus actitudes. Si no entiende y persiste en su necedad, debe corregirse. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Y esa disciplina es necesaria para corregir la desobediencia y la apatía muchas veces en nuestra vida. Pablo utilizó esta misma palabra en 2 Corintios 6:9, donde él dice, como desconocidos, dice, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí, dice, vivimos. Y luego al final del verso dice, como castigados, mas no muertos, así dice esta versión. Como castigados, mas no muertos. Y hablando de un modo exacto, no podemos decir que el castigo, la disciplina no tenga una parte importante en nuestra vida. Realmente es necesaria. Si usted lo ve desde la perspectiva de Dios, usted estará de acuerdo conmigo. Es necesaria. Es necesaria con respecto a nuestra relación con Dios. Y la disciplina es esencial en cuanto a la relación de la iglesia con su Creador. Dios disciplina a quien ama. Y la disciplina corrige al hombre, y esa corrección surte efecto en muchos casos por la aflicción que Dios permite. No la aflicción que Dios induce, sino la que Él permite. En algunos momentos, por ejemplo, tomamos malas decisiones, hay consecuencias, y obviamente Dios permite que las consecuencias surtan su efecto. Como en el caso de David, ante su homicidio y su adulterio, Dios tuvo que permitir aflicción a través de las consecuencias de sus malos actos. Y eso fue una disciplina para él. Dios no indujo esa aflicción sobre David, sino sus malas decisiones. Dios permitió. ¿Dios lo perdonó? Sí. ¿Dios lo restauró? Sí. Pero él tuvo que ser afligido. Es por esto que la oración entra en acción cuando Dios disciplina. Escuche, aquí es importantísimo. ¿Cuál es nuestra actitud ante la disciplina o ante esa aflicción permitida por Dios? Y la actitud correcta es entrar en oración, no entrar en quejas. En Isaías 40, verso 1 al 2,
Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Este verso está diciendo, después de un tiempo de aflicción que Dios permitió sobre el pueblo de Israel, a través del profeta Isaías, el Señor está diciéndole a su pueblo, pueblo mío, consuélate, consuélate, porque después de la disciplina viene el consuelo. Y el Señor está diciendo, consuelen, consuelen a mi pueblo. Otra versión lo dice así, hablen con ternura a Jerusalén. Ya fue disciplinada, ahora es tiempo de que sea consolada. Háblenle con ternura, díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Y luego dice, sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Sí, lo merecía ciertamente, era necesario disciplinar y afligir, pero sus días tristes han terminado. Ahora viene ese tiempo de consuelo, y eso es lo maravilloso de Dios, que nos disciplina pero también nos abraza y nos hace ver, y nosotros entre sollozos y lágrimas, ¿verdad? Y pucheros, y el Señor nos dice, era necesario, hijo, te amo, y me hubiera gustado evitar esta aflicción sobre tu vida, pero era necesaria. Porque persististe en tus pecados, porque persististe en estar haciendo lo malo, en tu necedad, era necesario. Ahorita te duele, ahorita estás sufriendo, pero escucha, tus días tristes han terminado, tus pecados han sido perdonados, ahora serás consolada. Y ahí está, fíjense, el Padre ahora hablando con ternura a su Hijo. Qué maravilloso es Dios. Y vemos cómo hay una clara nota de consuelo también en la palabra de Dios. Hay una nota clara de consolación en el Evangelio también para los que oran a Dios en los tiempos de aflicción. Jesús mismo dijo a sus discípulos, yo no los dejaré huérfanos. En el mundo van a encontrar aflicción y los van a aborrecer y los van a perseguir, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Juan 14, 18. Ahora, todo esto que le he mencionado hasta este momento, lo quiero llevar a este punto. A este punto ya en esta parte del mensaje. Todo lo que le he dicho anteriormente es para apreciar mejor la relación entre la oración y la aflicción. Ahora vamos a lo siguiente. En tiempos de aflicción, ¿cuál es el papel que juega la oración? ¿Cuál es el papel que juega la oración? ¿Usted se entrega más a la oración o a la queja en los tiempos de aflicción? El salmista dijo lo siguiente, Salmo 50:15. Dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Otra versión se lee así, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás gloria. La oración debe ser la primera decisión que tomamos en el día de angustia, ya que es lo más apropiado para nuestra alma. ¿Perdiste tu trabajo? Bueno, antes de ir a conciliación y arbitraje, primero ora. Esa debe ser tu primera decisión, orar a Dios. Antes de una situación donde entraste en un juicio legal, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Orar a Dios, no ir con el abogado, oras a Dios. Esa es tu primera decisión ante el momento de aflicción, ante el momento de pruebas, ante el momento de tribulación. Oras a Dios. En el día de la angustia lo buscas, lo llamas, clamas a Él para que puedas recibir de Él también sabiduría, fortaleza, consuelo. Primera de Samuel 3:18 dice, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Fueron palabras del sacerdote Elí a este joven Samuel.
Y esa es la determinación con la cual también debemos acercarnos a Dios. Jehová es Dios, que Él haga lo que bien le pareciera en este tiempo de aflicción, en ese tiempo que yo estoy pasando, que ciertamente no me gusta. Si me lo preguntas, no lo aprobaría, pero Dios sabe que es necesario. No lo comprendo ahorita, pero sé que va a ser necesario. Entonces, no hay nada que muestre más nuestra impotencia que la llegada de la aflicción. Esta aflicción es la que puede abatir al más fuerte y que puede llevarlo a un punto en mostrarle su verdadera debilidad al dejarlo sin posibilidades. Y bendito es aquel, dice la Escritura, bendito es aquel que vuelve su corazón a Dios en el tiempo de la angustia. Es lo que David está diciendo. Todo momento de tribulación, todo tiempo de aflicción, no es para preguntar y encarar a Dios y decirle, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Es un momento oportuno para orar y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mi vida en esta situación. Y lo más natural y lo más razonable para el alma oprimida, quebrantada y magullada es inclinarse ante el trono de misericordia y suplicar la ayuda del Padre Celestial. Pero aquí entramos en otro conflicto. ¿Y cuál es la imagen que tú tienes de Dios como Padre? ¿Qué imagen paternal viene a tu mente cuando te acercas a orar ante Dios? Este es otro asunto. ¿Por qué razón? Porque si tú tienes una imagen paternal de Dios, de un Padre estricto, entonces tú te vas a acercar pensando que siempre terminas defraudándolo y que será un padre que siempre estará señalando tus defectos y tus fracasos. Si tú tienes la imagen paternal de Dios como la de un padre que actúa más como un amigo, buena onda, pero sin mucha sabiduría ni carácter moral, entonces tú vas a orientar tus pensamientos a decir, pues Dios quiere dejarme hacer lo que yo quiera. Está bien para Él. Si tu imagen de Dios es la de un padre ocupado y reservado, tú te vas a acercar a Él y vas a decir, pues realmente no le importo. Él no tiene tiempo para mí, no le importan mis problemas, no le importa lo que yo pueda sentir. Si tú tienes la imagen de Dios de un padre ausente o distante, no le vas a dar prioridad a la oración. Porque tú piensas o tú vas a sentir que ores o no ores, de todos modos Dios no va a contestar ninguna de tus oraciones. Ahora, si tú tienes la imagen de Dios como la de un padre que te ama, solamente cuando obedeces o cuando eres bueno y se avergüenza de ti cuando haces lo malo, no te vas a sentir con la confianza de acercarte a Él. La actitud correcta para acercarnos a Dios, o la imagen paternal que nos enseña la Biblia que debemos tener de Dios como nuestro Padre Celestial, es la de un Padre que es amoroso, un Padre que nos ama, que siempre está dispuesto a escucharnos y que está dispuesto a guiarnos y que está dispuesto a disciplinarnos si es necesario para bienestar nuestro. Esa es la imagen correcta con la cual debemos acercarnos a Dios. Y si yo veo a Dios como un Padre amoroso, entonces eso va a afectar mi vida de oración de una manera óptima en los días de aflicción. Yo podré recurrir a Él confiadamente, sabiendo que Él me ayudará. Pero si tú no ves a Dios de esta manera, entonces va a ser fácil que se levanten malos sentimientos contra Dios y que termines resentido y que termines enfadado y que termines cuestionando
las cosas que Dios está permitiendo en tu vida. ¿Dónde podemos encontrar verdadera paz? ¿Dónde nuestra alma atribulada puede encontrar verdadero reposo? ¿Dónde? A los pies de un Padre amoroso. Esa es la imagen que nos plasma la Biblia acerca de Dios. Y cuando tú tienes esta imagen paternal de Dios y estás siendo afligido, tú tienes la certeza de que en medio de tu problema, Dios va a obrar. Él lo hará, aunque no puedas verlo. Lo hará y actuará, aunque tú no lo sientas. Él lo hará, aunque no sea hoy, ni sea mañana, pero tengo la certeza de que Dios va a intervenir en mi vida. Él va a enjugar de tus ojos esas lágrimas. Él va a ungir con aceite las heridas por tu aflicción. Si no es hoy, será mañana. Pero tenemos esa certeza de que Dios va a intervenir, de que Dios estará ahí para nosotros. No sabemos cuándo ni cómo, pero lo que sí debemos saber es que Él va a intervenir. Sé que Él no va a quitar mis problemas y eso lo tengo claro. Sé que el mundo no va a ser mejor, pero lo que sí sé es que Él me ayudará en el día de mi aflicción. Esa es su promesa para mi vida. Él dijo y lo hará. Debo confiar, debo esperar y mantener la esperanza. Si llevamos el yugo y bebimos la copa amarga, vamos en gloria un día a levantarnos. Él nos va a restaurar, Él nos va a fortalecer, Él nos va a ayudar. Porque su palabra no puede fallar. Llegará el día donde ya no tengamos que llevar un yugo sobre nosotros, donde no haya dolor, donde no haya aflicción, donde reposaremos en su presencia. Llegará ese día y esa esperanza tenemos en Él. Y hablando sobre la aflicción y sus resultados, un punto importante que debemos considerar es que la tribulación o la aflicción no siempre lleva a los hombres a la oración. Qué lamentable es esto. Hay casos tristes en que la aflicción lo que hace es endurecer más el corazón. Cuando el hombre no sabe de dónde viene esta tribulación, o cuando el hombre no comprende el propósito de ese tiempo de prueba, o de tentación, o de angustia, cuando no comprendemos, no sabremos cómo orar sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que estamos enfrentando. La oración en el tiempo de tribulación nos da consuelo, nos da fuerza, nos ayuda, nos brinda esperanza y también retribuye grandes bendiciones. La oración no es para que Dios elimine el tiempo de prueba. La oración es para ayudarnos, alinearnos a la voluntad de Dios y que seamos llevados a someternos a sus propósitos. La oración no interpreta la soberanía de Dios, sino que nos ayuda a aceptarla y a ser dóciles ante Dios, como Jesús lo hizo en el Getsemaní. Que se haga tu voluntad en mi vida. Que se haga tu voluntad en mi vida. Es decir, nos permite ver su sentido, nos aleja de la incredulidad, nos salva de la duda y nos libra de todas las preguntas vanas e insensatas causadas por experiencias que no comprendemos. Y es ahí donde recurrimos a Dios como un hijo hacia su padre. No comprendo, no entiendo, Señor, pero confío en ti. Confío en ti. Recordemos nuevamente a Job. Cuando sus pruebas llegaron a un punto culminante, dice la Biblia en Job 1:22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Solamente los hombres sin fe en Dios van a cuestionar los procesos disciplinarios divinos. Y le van a atribuir a Dios sus tribulaciones para maldecirlo. Entonces son insensatas nuestras quejas y nuestras murmuraciones en los días de aflicción.
Y respóndame, ¿cierto o no es que cada vez que estamos pasando por un tiempo sumamente doloroso, somos más receptivos a la queja, a la inconformidad y a la murmuración? Y lejos de acercarnos a Dios con una oración determinante en fe y en confianza, estamos derrumbados ahí, quejándonos, cuestionando a Dios, objetando a Dios, y manifestamos una actitud de incredulidad y desconfianza a lo que Dios está permitiendo. Recordemos a Job. Jehová dio, dijo él. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Job 1:21. ¿Ven la actitud de Job? Él pudo haberse quejado directamente con Dios en ese momento, pero él entendió, es el Señor el que ha dado, el Señor el que quita. Yo no dejaré de bendecir a Dios. No dejaré de alabar su nombre. No dejaré de agradecerle por todas las cosas que me ha quitado o que me ha dado. ¿Usted cree que, ahorita nosotros leemos Job 1:21 y cuántas palabras son? 4, 5, 6, son como 8 palabras aquí. Pero, ¿qué había en el corazón de Job? No fue fácil para él esta oración. No fue fácil. Seguramente, la Biblia no nos ilustra mucho de cómo era su estado de ánimo, pero ¿usted cree que no estaba derrumbado? ¿Usted cree que no estaba triste? ¿Usted cree que no había pasado largas noches llorando? Y en medio de esa aflicción, él hace esta declaración: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. La historia del pueblo de Israel en el desierto también nos enseña lo insensato que es preocuparse y quejarse y ponerse ansioso sobre los tiempos de tribulación. Como si hacerlo pudiera cambiar las cosas. Y no cambia las cosas, ni mejora las cosas, al contrario, las empeora. El Salmo 119, 71, el salmista dice: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. El Salmo, y luego el verso 75 y 76 del Salmo 119 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ¿qué dice? Me afligiste. Vean las palabras de David. Conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Estás pasando un tiempo difícil ahorita? ¿Podrías tú repetir las palabras de David, hacer de esas palabras una oración? Conforme a tu fidelidad afligiste mi familia. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Es lo que David está diciendo. Y luego el verso 76, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Y así como Dios permite aflicción en nuestras vidas, debemos saber que Dios es un Padre amoroso, y David lo tenía en claro. David sabía que Dios no lo dejaría ahí arrinconado, llorando y lamentándose, sino que Dios se acercaría como un Padre amoroso a brindarle el consuelo que él necesita en medio de su aflicción. Entonces debemos admitir, miren, hablando sobre los tiempos de aflicción, aquí hay algo que quiero tocar ya para terminar. Debemos admitir que muchas de nuestras aflicciones o tribulaciones tienden a ser imaginarias. Y fíjese, y somos afligidos meramente por el convencimiento de nuestra mente. Por ejemplo, ¿recuerda a Saúl? Él aseguraba que David lo quería matar. Y fue afligido mentalmente por algo que no era real. Y así somos muchos también en ese sentido. Vemos lo que no es. Y creemos que nos están persiguiendo. Y creemos que nos están buscando y vivimos en esa paranoia. Y nosotros mismos generamos esa tribulación, esa persecución, aún esa enfermedad de forma imaginaria. Hay que tener cuidado con esto. Y son ese tipo de tribulaciones que no tienen más realidad que en la mente del que las sufre.
Ahora con toda esta situación que hemos vivido en el mundo, muchos decían, la iglesia está siendo perseguida y afligida. No, realmente no era así. En ese sentido no fue así. Pero muchos lo veían así, porque la iglesia no solamente fue afectada, hubo empresas afectadas, hubo comercios afectados, escuelas, todo el sector se vio afectado. No fue algo directamente contra la iglesia. Y es ese tipo de tribulación imaginaria, que solamente encuentra realidad en la mente del que la está sufriendo. Y también está ese tipo de aflicción de cosas que pertenecen al pasado y que es vano pensar en ellas, y la gente se aflige en lo que sucedió hace años. Recuerdo a una señora que había perdido a su hijo de su mano, se le soltó de la mano, iba cruzando la calle, pasó un camión y atropelló a su niño. Y después de 26 años, me tocó platicar con esa mujer y ella todavía seguía lamentando. Todavía seguía afligiéndose por eso que había pasado hace mucho tiempo. No podía perdonarse. ¿Y saben? No pudo continuar con su vida. Quedó marcada por esa aflicción. Y eso pasa con nosotros también. Hay aflicciones que pertenecen al pasado. Ya Dios nos perdonó. Ya Dios nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad. Todo es hecho nuevo ahora en Cristo Jesús. Y a veces nosotros mismos nos infringimos dolor de lo que sucedió, de lo que fue. Y ¿sabe? Es vano pensar en todo eso. Ahora también están el tipo de aflicciones que son inducidas por lo que va a suceder en el futuro. Y hay muchos que están preocupados y afligidos y atribulados en el futuro. Y es algo que no podemos cambiar. Ni podemos influir en lo que va a suceder mañana, porque no sabemos qué es lo que va a ser el día de mañana. ¿A qué voy con esto? A que la tribulación y la aflicción presente, la de hoy, es la única que requiere nuestra atención y nuestra oración. Mateo 6:34 nos dice, basta a cada día su propio afán. Y también ocurre a veces que algunos problemas los originamos nosotros mismos, por necios, por imprudentes, y nos autoafligimos y culpamos a los demás. Pero no, fue nuestra actitud necia, fue nuestra falta de sabiduría, fue nuestra incapacidad, nuestra ineptitud, lo que nos llevó a ese tiempo de aflicción. Ya sea de modo involuntario, por ignorancia o descuido, nosotros mismos produjimos esa aflicción. Como aquel muchacho que un día llegó a la plaza de un pueblo y ¿qué creen que hizo? Empezó a apedrear al ídolo del pueblo. Y obviamente el pueblo, ¿qué hizo? Se fue contra él. Y él se jactaba de haber afligido por la causa de Cristo. Yo me acuerdo que le dije, no fue por la causa de Cristo, fue por tu imprudencia. Porque no era lo que tú debías hacer. No era así como predicar, no era la forma correcta de anunciar el Evangelio. Y esto pasa también con nosotros. Que por nuestras malas decisiones nos ocasionamos aflicciones. Entonces, sobre esto que le acabo de mencionar, esto no quiere decir que no deba ser motivo de oración el cómo llega esa aflicción a nuestra vida. ¿Qué padre rechazaría a su hijo que acude a él cuando se ha lastimado? O cuando se ha caído por un descuido, o aún por desobediente, ¿no? Que le adviertes, no lo hagas, ¿y qué hace el niño? Lo hace y se quema o se lastima. Obviamente va a venir contigo llorando, y tú como padre, ¿qué vas a hacer? Te lo dije, pero ven para acá, ándale. Y lo apapachas y lo consuelas. Así es Dios con nosotros también, respecto a las aflicciones. No es que Dios te va a despreciar porque hiciste lo que quisiste y te lastimaste. Él te va a abrazar, te va a consolar y estará ahí para ti. Esa es la actitud de un padre hacia nosotros. Esa es la actitud de Dios hacia con nosotros. Entonces, debemos tomar en cuenta todo esto
debemos tomar en cuenta que hay aflicciones también y que hay tribulaciones de las cuales no somos responsables. Escuche esto, no somos responsables y que lamentablemente los resultados nos alcanzan a nosotros injustamente. Aquí podríamos decir, por ejemplo, las malas decisiones, hablando de, a lo mejor del jefe de tu empresa, las malas decisiones de un gobierno, aunque no fuimos responsables de esto, pero lamentablemente también padecemos injustamente, ¿no? En ese sentido. Y volvemos otra vez al punto inicial. Este es un mundo en el cual con frecuencia habrá sufrimiento. Son las consecuencias del pecado, no solamente de Satanás actuando activamente, sino también del pecado de los hombres, porque la maldad reside en el corazón de todos. Ahora, ¿quién no ha sufrido circunstancias de este tipo? ¿Quién no se ha lamentado? ¿Quién no ha sido atribulado? Y debemos entender que no hay nada, a pesar de todo esto, no hay nada que esté fuera del control de Dios. Y que todo obrará para bien de los que aman al Señor. Entender que Dios puede poner su mano sobre nuestra vida, aunque estemos pasando lo más difícil. Y como dice 2 de Corintios 4:17, todo va a redundar en un grande y eterno peso de gloria en las manos del Dios omnipotente. Pablo, muchas de las aflicciones de Pablo ocurrieron a causa de personas malas. 2 de Corintios 11:23 al 33 dice, él fue azotado, encarcelado, estuvo muchas veces en peligros de muerte, fue apedreado, 3 veces padeció naufragio, enfrentó peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. Pero ¿cuál fue la actitud de Pablo ante todo esto? Él persistía orando. Qué consuelo es ver a Dios en cada suceso de nuestra vida. Qué alivio es para el que está afligido ver la mano de Dios en la hora de tribulación. Ahí encontramos consuelo. Ahí es donde nuestro corazón va a aliviar esa carga tan pesada. Y podemos descansar en Dios. Podemos descansar en Dios. ¿Por qué? Porque la oración nos va a fortalecer en los tiempos difíciles. Va a preparar nuestro corazón contra la rebeldía y lo va a hacer dócil, sensible, bajo la mano de disciplina de Dios cuando sea necesario. Entonces repitamos, yo quiero que entendamos y repitamos esto mismo. El objetivo de la tribulación, de la disciplina, de la aflicción, bajo el control de Dios, es nuestro bien, es nuestro bien. Si no se percibe este objetivo, el resultado será una falta de oración. Vemos como en el caso del faraón, ¿qué hicieron las pruebas? Las pruebas endurecieron su corazón. Ahora, ¿usted sabía que cada una de las 10 plagas que el Señor permitió sobre Egipto fueron muestra de misericordia? Porque Dios esperaba que el faraón, ante la primera advertencia, él se arrepintiera. No sucedió así. Viene la primera plaga. Dios esperaba que el faraón se arrepintiera. ¿Qué sucedió? Se endureció su corazón y vino la segunda. Porque Dios pudo haber consumido todo Egipto en el primer momento y no lo hizo. Él mostró su misericordia plaga tras plaga, deseando que el corazón de faraón se arrepintiera. No deseando que pereciera, pero no sucedió esto. Se endureció su corazón hasta el punto de que al final se volvió más desesperado en su decisión de alejarse de Dios. Pero vemos cómo el salmista en el Salmo 34:6, él ante los tiempos difíciles, dice la Biblia, clamó a Dios y Él le oyó y le salvó en la hora de aflicción. Póngase de pie, por favor.
Y mire, así como el mismo calor del sol, ya lo mencioné esto en la enseñanza pasada, así como el mismo calor del sol ablanda la cera y endurece la arcilla, el mismo sol seca la tierra y funde el hielo, así también es Dios con nosotros. ¿Cómo respondes tú ante el tiempo de aflicción y de prueba? Hay mucha bendición, hay mucha ayuda, hay mucho consuelo, hay mucha fuerza en medio de la oración, en los tiempos de prueba. Entendamos esto. Y termino con el Salmo 91, verso 14 al 15. Salmo 91, 14 y 15. ¿Lo alcanza a leer ahí? Léalo conmigo, dice: porque ha puesto su amor sobre mí. Por tanto, yo lo libraré. Lo pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Llamará mi nombre y yo le responderé. Estaré con él en el día de la angustia. Le libraré y le honraré. Yo quiero invitarte, para terminar, que hagas de este canto esa oración en este momento. Aférrate a esta oración y clama a Dios y entrégale todo tu corazón. Levanta tus manos, cierra tus ojos y vamos a adorar a Dios.